lo que hicieron y cortó, seguramente. Sí, se cansó. Seguramente. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Adrián, ¿estás por ahí o no? No está. Bueno, en breve vamos a recuperarlo. Vamos a hablar de recuperación de datos. Insisto, este acting malísimo que acabo de hacer es algo muy frecuente. Tal vez tenés una unidad de almacenamiento, puede ser un pendrive, un disco rígido, externo, es decir, que lo tenés como si fuera algo para transportar y llevar la información de un lado a otro, y sin querer se te golpeó, sin querer, o tuviste un accidente, se te cayó algo, perdiste la información. ¿Perdiste la información? Esa es la gran pregunta. Y también qué hacer, ¿no?, cuando pasa algo así. Lo abrimos, intentamos forzarlo para ver si enchufando, desenchufando, logramos que funcione. Bueno, es lo que vamos a preguntarle a Adrián, que creo que ahora en breve lo vamos a recuperar, porque recién, hace algunos minutos atrás, cuando coordinamos esta charla, me dijo, mira, 4 o 5 veces por día me vienen con esta historia, de que sí, y yo probé, y lo volví a enchufar, y lo di vuelta, y a ver si la compu me lo reconocía, y así me dice, es peor, el daño que tiene se multiplica, y tal vez, si antes sí podías recuperar la información, tal vez ahora ya no lo puedas hacer. Eso por un lado. Por otro también, vamos a consultarle sobre los programitas. Hay varios, si vos googleas cómo recupero, es una búsqueda típica, ¿no? Cómo recupero información de una, ya sea, insisto, pendrive, disco rígido. Puede ser no solamente un disco rígido externo, sino también uno que tenemos dentro de una notebook, por ejemplo. Es una googleada frecuente. ¿Cómo hacer para...? Y automáticamente siempre hay alguien en un foro que te dice, descargate tal programa que te lo va a solucionar. Y no sé apretale si... el botoncito, sacale Exacto. la tapita. Bueno, no sé si hay que hacer todas esas cosas. Adrián, ¿cómo estás? Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Adrián. Bueno, no sé si llegaste a escuchar nuestra desastrosa actuación o si no lo voy a volver a repetir porque es un... Algo parte, sí, es muy frecuente que nos dicen eso, gente que nos llama y nos dice, mira, lo tengo en el freezer, no lo toqué, simplemente está en el freezer, pero te lo paso. ¿En el freezer? Dice, pero ¿real en el freezer o en el freezer como guardado? Vos sí, no. Vos sí ponés en YouTube, ponés disco rígido en el freezer y vas a encontrar que hay como 5 o 6 videos que tienen más de 6 millones de visualizaciones. Wow. Esa no la tenía, Nada, es para morirse, obviamente, que la lógica te dice que se va a sufrir un fenómeno que se llama condensación y que cuando lo saquen del freezer, obviamente, el único que les puede ayudar es la parte de magia, servicios de magia, claro. O astrología, cosas. Conozco algunos magos igual, Así que te los derivo, porque para ese caso no hay nada que hacer. Bueno, vamos a usar un mismo ejemplo. Sería como, ¿viste esos videos que se ponen en loop? Ese blooper que te sigue dando gracia. Va a ser el video de Fernando pateando sin querer el disco rígido externo. Y vamos a usarlo una y otra vez para diferentes ejemplos. Fernando pateó el disco rígido externo y lo puso en el freezer. No, primera que no, esa no va. Segundo, Fernando lo pateó y se lo dejó de reconocer la computadora. Entonces, ¿qué hizo? Se le ocurrió la brillante idea de conectarlo una y otra vez a ver si con insistencia se arreglaba. ¿Eso está bien o está mal? No, de hecho, cuando un disco se cae, adentro, internamente, tiene una cosa que son cabezales lectores, que están calibrados nanométricamente. O sea que hay más. Tenemos casos donde, por darte un ejemplo, un chico de México que tenía una tesis doctoral, le pegó a la mesa y simplemente la vibración de la mesa hizo que ese cabezal se descompensara y rayara parte del plato. No. O sea, cuando vos tenés un problema físico o mecánico, en este caso, porque vas a tener un problema mecánico, no existe software en el mundo que te lo pueda solucionar. Es como decir, mira, yo pinché la rueda del auto. ¿Algún programa del auto me puede solucionar limpiar la rueda automáticamente o empancharla? No, nadie. Si el auto está tirando humo, está fundido, no hay nada de software que te lo pueda hacer. Claro, es... hay que cambiar la rueda. Hay veces que hay que cambiar la rueda. Es muy bueno entenderlo de esta manera, ¿no? No es algo de conectar o desconectar, sino que hay un problema mecánico, como decimos, físico, que está ocurriendo allí dentro de nuestro dispositivo. Ahora, ¿qué tan específico es el trabajo que hacen ustedes? Yo estuve viendo cosas alucinantes. De hecho, voy a hacer un paréntesis a decir que los conocí por TikTok y es genial el laburo que hacen por allí.
Porque se puede ver de primera mano el laboratorio que tienen. Te digo, parece que trabajan con, no sé, con edición genética ahí adentro. Es impresionante. Pero, ¿cuál es el nivel de precisión con el que ustedes trabajan? Como para tener una idea, una noción aquí en la radio de cómo es el laburo que hacen. Mira, el laburo que nosotros hacemos, en primera fase nos sentimos muy orgullosos de ser argentinos y de que a nivel internacional nos reconozcan y nos envíen casos hasta de la policía de Alemania. ¡Wow! O sea, nosotros hemos desarrollado algunos métodos o mecanismos para recuperar información, sobre todo lo que es SD o micro SD, que hemos sido pioneros a nivel mundial y que vendemos ese know-how o herramientas a otros laboratorios del mundo, digamos, ¿no? Como en este caso la policía de Alemania, o nos mandan de Estados Unidos, de Europa, hasta de Japón hemos recibido casos. Es muy minucioso y hay técnicas de muy avanzadas que realmente requieren ser ingeniero, horas de ingeniería para desarrollar este tipo de skills. Porque no es algo que se enseñe en la facultad, lamentablemente. Sí te enseñan las cosas básicas, pero el resto lo tenés que capacitarte en el exterior, digamos. Y aparte, por lo que también estuve averiguando de todo lo que trabajan, hay también un gran factor que es los elementos, mejor dicho, las herramientas que ustedes utilizan específicamente para esto, que no es... A ver, vos decís... La pincita. Claro, vos tenés que tener de conocimientos de ingeniería, obviamente, y después tenés que saber esto específicamente, pero aparte tenés que tener todo el equipo. Y bueno, justamente esa es una de las cosas que pasa cuando vemos cuando un hijo tiene manipulación previa. No es la cajita de destornilladores que tenés. Y hay destornilladores que son también los fabricados específicamente para que nadie los pueda abrir. O sea que son destornilladores especiales que se los da fábrica para poder desatornillar ciertos discos, o son destornilladores muy especiales, no es un destornillador plano o en estrella. Y vos ves cuando te traen el disco y decís, ¿le hiciste algo? No dice nada. No. El tornillo destruido, todo robado, porque obviamente no tienen ni siquiera el destornillador adecuado. Entonces, de ahí empezás con el tema de que lo manipularon, digamos. Bien. Esto es así porque, primer mito, el disco no viene envasado al vacío, que es muy normal que la gente piense que en realidad en la burbuja, cuando vos abrís la burbuja, está envasado al vacío. No está envasado al vacío. Bien, porque yo dije ese pife recién, así que está bueno corregirlo, sí. Que se denomina filtro Z, que filtra partículas hasta de 10 o 20 nanómetros para que el aire que entre en contacto con los platos sea un aire extremadamente filtrado. Entonces, ¿qué pasa? El plato empieza a girar y al empezar a girar tiene un flujo de aire tal que hace que la cabeza lectora empiece a volar a 10 o 20 nanómetros del plato. Para que se den una idea, un glóbulo blanco es 100 veces más grande que la distancia por la cual está elevado el cabezal. Está suspendido, digamos. Exactamente, está literalmente volando sobre el plato. No lo toca. Esa es la diferencia entre un tocadisco, si se quiere tener como una analogía, claro, y el cabezal lector. Entonces, cuando se pierde esa estabilidad, esa sustentabilidad, no me sale la palabra. Cuando se pierde esa estabilidad, entonces, ¿qué pasa? Empieza a tocar el fierro literalmente sobre el plato y claro, se escucha el clac-clac. Y ese clac-clac, ningún programa te lo va a solventar. Simplemente tenés que reemplazar esa punta de tocadisco y poner otra cabeza al lector. No sé si me explico. Sí. Bueno, claramente están los cirujanos y después están ustedes, más o menos como para ponerlos, para compararlos, el nivel de precisión, ¿no? que se necesita, pues estás hablando de esto, o sea, volver a ubicar, ¿no? un lector a esta cantidad de nanómetros, estamos hablando de algo muy más que preciso. No, y aparte es como abrir un mundo nuevo, porque realmente es algo que pasa muy seguido, le pasa a la mayoría de las personas, y creo que de esas personas que les pasa, la mayoría no debe saber que existe alguien que se especialice en eso. Sí, eso está bueno. Como le decía al principio del programa, tipo, la mayoría de las personas decir, bueno, técnico en computadora, disco duro, más o menos todo lo mismo, y no. Por eso la idea era hablar con ustedes, ¿no? Sí, nos pasa muchísimo eso, y nos pasa también que comparan un servicio con el tema de cuánto vale el disco. Eso le decimos, siempre el valor de la recuperación de datos va a ser bastante más elevado que el costo del propio disco, porque lamentablemente hacen falta herramientas o lugares específicos, ya les vamos a mandar las fotos, de lo que se denomina cámara limpia. ¿Para qué? Para, como ustedes dicen, se viste astronauta uno, para que todo el disco y el plato y lo que uno manipule
literalmente sea con cero contaminación. Por eso es que cuando abre un disco un cliente y ya me lo trae abierto, el 90% de las veces no sale, porque ya lo contaminan. No, el ojo humano no lo ve, pero hay partículas que ya se han posado sobre el plato, que es el medio que almacena la información, y ya dañan en la superficie. Para que se den una idea, en 1 centímetro cuadrado, por lo general, tenés más de 150 gigas. O sea, en 1 centímetro cuadrado hay almacenados 150 gigas. O sea, con una pequeña raya, un pequeño rayón, va a perder 150 gigas de ese plato, de ese disco, digamos, ¿no? Sí, aparte... O sea, perdón. es mucho. Sí. En todo caso, la comparación que decías no es en el valor del disco. Es el valor de la información que tiene. Estaba por decir exactamente eso. O sea, no vale lo que vale el disco, sino lo que tenés adentro. Al final, si tenías una cosita que no te importa tanto, y bueno, no lo pagarás. Ahora, si tenías las fotos que no tienen copia o el de la tesis, este momento, caso, ¿no? Claro, o la tesis, tal cual. Imagínate. Y bueno, sí, lo vas a pagar, porque lo que vale es lo que tenías adentro. Exactamente, y nosotros en realidad también otra comparación es que mucha gente nos llama y nos dice, mira, yo solo tengo 2 fotos para recuperar, o solo un Excel, ¿cuánto vale? No te cobre ni ningún laboratorio en el mundo, te va a cobrar por la importancia de tus datos o por la cantidad que vos tengas almacenado en ese disco. Se cobra por dificultad de acceso a la información. Y también tenés una política internacional de todos los laboratorios grandes y serios que se denomina no data, no fee. O sea que si yo no te recupero los datos, vos no tenés obligación de pagarme a mí el costo profesional. Claro. Eso es muy bueno. Por más de que hayas hecho exactamente lo mismo que hubieras hecho si recuperabas efectivamente los datos, porque vos igual tuviste que abrirlo, igual tuviste que usar la cámara, igual tuviste que... Pero si no recuperas, no se cobra. Exactamente. Solo te vamos a cobrar el costo profesional si nosotros recuperamos la data. Bien. Lo que sí hacemos nosotros es hacemos un diagnóstico previo y en base a eso te decimos si seguimos adelante o no. Claro. En los casos que seguimos adelante y que no tienen manipulación previa, tenemos una tasa de éxito muy alta, más del 90%. Wow, esto es buenísimo para que lo sepan. Ahí radica la importancia, exacto. No tocar antes. O sea, si falla, dejarlo e ir a alguien, porque por lo que vos decís, lo que se entiende es que al final la mayoría de los casos en los cuales ustedes, o sea, no fallan, pero no pueden, digamos, falla el proceso en recuperación de los datos, es cuando alguien ya intentó meter mano antes. Pero fíjate que es extremadamente simple. O sea, el que conoce algo de computadora sabe que lo primero que reconoce la computadora es algo que se llama la BIOS. Y después de la BIOS viene el sistema operativo. Y después del sistema operativo, una capa más arriba, está el programa. Pero el programa depende del sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo un sistema operativo, no puedo correr, por ejemplo, el Office. Que el Office está arriba del sistema operativo. Entonces la pregunta que yo les hago siempre es, si el BIOS o el sistema operativo no te detecta el disco, ¿cómo te lo va a detectar un programa? Que está una capa más arriba, que depende de un nivel de comunicación. ¿Me explico? Sí. Es como decir, la compañía telefónica, la que me brinda el servicio de telefonía, se rompió, se pinchó en este momento, se cayó. ¿Cómo voy a poder comunicarme? ¿Me explico? Por más que instale cualquier software en el teléfono. Entonces yo le digo, miren, para darse cuenta si es físico o lógico el problema, vean si el disco es detectado por Windows. Si Windows no lo detecta o la BIOS no detecta el disco, es que sí o sí tenés un problema de hardware, que ya es ajeno, no te lo va a tomar ningún programa. Que el programa, como te digo, depende de Windows. Si Windows no lo ves, ¿cómo te lo va a ver el programa? ¿Me expliqué más o menos lo que quiero decir? Adrián, ¿qué sucede? O sea, tenemos un problema, efectivamente, acabo de tener un problema, o ya sea por un golpe, o porque se dañó, por uso, etcétera. O sea, lo importante es, hasta que les llegue a ustedes, proteger ese disco. ¿Cómo hacemos para embalarlo? ¿Cómo hacemos para evitar que se siga dañando? ¿Cómo lo envolvemos, qué sí, qué no, para no terminar de perjudicar la parte física, mecánica del disco? Bien, perfecto. Es muy importante que cuando lo van a enviar, de hecho nosotros hasta tenemos un video de cómo embalar el disco para enviarlo a nuestro laboratorio, tanto internacional como localmente. Y lo importante es envolverlo de una forma adecuada con bolsitas que tengan burbujitas, meterlo en una caja, a ponerle, por ejemplo, bollitos de papel y meterle muchos bollitos de papel. Y lo importante es que la caja, cuando vos intentes sacudirla, adentro internamente sientan que no se mueva. O sea, que lo que han puesto adentro, que en este caso es el disco rígido,
sientan que realmente está contenido sobre la caja. ¿Me expliqué? Sí. Y no sobre espacios en la caja, para que sientan como que lo de adentro, que en este caso es el disco, pueda rebotar dentro de la caja. Bien, bien, porque hay que decir que muchas veces a la hora de manipular una caja, tal vez excepto que le pongas 10.000 veces frágil a la caja, en el correo tal vez no es un trato de... No digo que lo ande revoleando, pero tal vez no le van a dar el cuidado delicado que necesita. Por eso está bueno... A ver, para ponerlo en contexto, eso no nos preocupa tanto como la vez que lo enchufan. ¿Por qué? Bien. Un ejemplo, cuando un disco se cae, hay veces que el cabezal lector literalmente queda enterrado sobre el plato, a tal grado que el motor no puede ni siquiera girarlo, ni siquiera moverlo. ¿Me explico? O sea que por más que lo muevan o lo zarandeen al disco, no le van a causar un daño tan grave. El daño se causa muchísimo más grave en encenderlo o en enchufarlo luego del siniestro. No sé si me explico. O sea que el zarandeo se vuelve a caer ya, sí, puedo ocasionar un daño, pero no es tan grave como el daño de volverlo a enchufar. Perfecto, perfecto. Sí, quedó súper claro. Ahora, ¿qué otros, cuáles son de los casos más frecuentes y las dudas más frecuentes? Recién hablábamos de los errores más frecuentes. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que le suelen hacer más allá de los costos que recién nos contabas? Sí, la primera duda, como te decía, es pensar que el costo está asociado a la cantidad de información o a la importancia de la información. Y la otra gran duda que nos hacen siempre es que obviamente si yo tengo una pieza que está dañada, necesito sí o sí reemplazarla por otra pieza. ¿Me explico? O sea que si yo tengo una pieza en el auto que está dañada, no puede ser reparada, sí o sí hay que reemplazar ese cabezal lector y poner otra punta de tocadisco, por así decirlo, en ese disco para que pueda leer la información. Y ahí viene el repuesto. Y entonces muchas veces me dicen, ¿por qué se cobra $200 un repuesto cuando yo puedo comprar el mismo disco en Mercado Libre por $30, $40? ¿Me explico? O sea, que yo tengo un disco, a lo mejor un Western Digital externo, que sale $7.000, pero que el repuesto no sale 7.000, sale 20 o 30.000 pesos. ¿Me explico? Claro. Es clarísimo. Adrián, estamos en Mendoza. ¿Cómo tenemos un problema? ¿Cómo es el contacto con ustedes? Para que nos quede claro esa parte. Mirá, nos pueden ubicar por recuperodatos.com, que es nuestra página web, o llamar al 0810, que es 0810-345-0778. Perfecto. Y allí te asesoran de cómo es el paso a paso. Exactamente, ahí te asesoramos el paso a paso, es más, te damos hasta un video de cómo embalar el disco, cómo son los siguientes procesos. La otra cosa que tenemos también que es muy importante, porque estamos certificados internacionalmente, hacer un traqueo online, o sea que en todo momento el cliente o la empresa puede ver en qué estado está su caso. Genial, perfecto. Eso es muy importante. Somos partners CA y también somos partners de la marca, únicos en Sudamérica, por los certificados que tenemos. Así que si tienen cualquier marca o cualquier disco, también los podemos ayudar, digamos, ¿no? Espectacular. La última cortita que me quedó la duda, además de discos rígidos, ¿también son, ustedes trabajan con otras unidades de almacenamiento? ¿Puede ser un pendrive, etcétera? Exactamente, trabajamos con pendrive, memorias SD, micro SD, cualquier unidad de almacenamiento. Perfecto. Nosotros trabajamos con esa. De hecho, la semana pasada estuvimos recuperando datos de discos de autos, específicamente de un BM, que después si quieren les puedo contar. ¿Por qué? Porque también cuando la policía quiere rastrear, los GPS guardan información de rutas, tanto de GPS como de los drones, recuperación de datos en drones, que es la última tecnología que estamos usando, que es para las policías. O sea, secuestran los drones porque hacen tráfico de drogas o de ciertas sustancias con drones y quieren saber cuáles fueron las rutas utilizadas. Bien, o sea que me equivoqué en compararlos con cirujanos. Están casi al lado del FBI ustedes. Espectacular, espectacular. Adrián, la verdad, un gustazo. Entonces, recuperodatos.com. Ya sabes, si tenés algo importante allí, querés recuperarlo, tuviste un problema, bueno, no hagas nada de lo que te dijo Adrián que no hagas, nada de eso. Envíaselo a los chicos que lo van a saber trabajar y recuperar. Gracias, Adrián, por la charla, un gustazo. Muchas gracias por vos y por darme este espacio. Un abrazo grande, que estés muy bien, hasta luego. Chau. Bueno, allí la palabra de Adrián entonces, Adrián Francisconi es el CEO de recuperodatos.com, este laboratorio certificado internacionalmente para la recuperación de información. Si los alemanes le mandan los discos, ¿no se lo va a mandar vos? Espectacular, es importante este dato, la verdad que me gustó mucho poder hablar con ellos porque
falta información sobre cómo hacer o sea, sobre qué laboratorios hay en Argentina, por ejemplo, para este trabajo. Así que me pareció muy útil ofrecerles, más allá de la parte técnica, ofrecerles este dato saber que está que bueno. Existe. Sí, saber que existe porque vos, Coquito, también sabés que es muy frecuente y es directamente proporcional con nuestra torpeza y distracción, directamente. Y yo tengo esos dos parámetros bastante altos. Y suele sucederme. Así que allí el dato. La tanda al regreso, lo quiero leer bien. El nuevo lanzamiento de Derby, motoretas, burritos, cachimba. Burritos, sin ese. Burritos, cachimba. Vamos a la tanda y a la vuelta directamente vamos con eso.